Santiago Niño, buenas tardes. Carlas, buenas tardes. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo va eso? Bueno. A ver, hoy podríamos hacer números, yo creo que es una buena recomendación para los oyentes de La Ventana. Hoy podríamos hacer números leyendo exclusivamente la entrevista que publica el diario El País con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Absolutamente recomendable. ¿Verdad? Es que, a ver, Sí. su claridad es meridiana, para el que lo quiera entender, eso sí, e incluso su parte más oculta nos dice mucho de lo que ocurre en la Europa de hoy. ¿Escribiría sus memorias?, le preguntan, y él contesta, bueno, habría que contar interioridades inconfesables. Que el personaje más público de Europa tenga secretos para los ciudadanos que le han elegido, dice mucho y a la vez poco. Pero vamos a analizarlo. Podríamos decir, vamos a hablar con Bollero de cine, Santiago, podríamos decir a los oyentes que si quieren entender algo de esta película económica en la que somos simplemente extras, ¿el mejor consejo sería leer esta entrevista? Sí, yo radicalmente sí. Como has dicho, Carlas, hay una cosa que sorprende, a mí me ha sorprendido cuando lo he leído esta mañana, es la claridad con la que este hombre dice ciertas cosas. Sí, sí. Yo no recuerdo últimamente haber leído cosas dichas, evidentemente, por personas de este nivel, tan claras, tan diáfanas, sin tapujos, sobre temas tan delicados y sobre temas tan sensibles como los que él habla. Uh-huh. Yo lo recuerdo hace poco porque además lo destacamos, lo subrayamos mucho un día. Yo creo que incluso abrimos la ventana, ¿verdad, Roberto? Con las palabras de Juncker sobre que le habían faltado al respeto a Grecia. Hace un par de semanas. Vuelve sobre el tema de la dignidad y la troika. Dice, quizá no fuimos lo suficientemente respetuosos. No era bueno que los países rescatados se sentaran a negociar con funcionarios y no con la Comisión o con el Eurogrupo. Sí, pero Carlas, yo sobre este tema concreto, ya son demasiadas veces las ocasiones en las que después de haber hecho algo que tiene implicaciones feas o implicaciones negativas, dicen eso de que, o se dice eso de que tal vez nos pasamos, tal vez fuimos demasiado duros, tal vez podían haber hecho las cosas de otra manera, tal vez, jolín, a ver, sí, señor. El cuadro de técnicos y de estadísticos que tiene la Comisión Europea, por favor, no caben en las oficinas que tenéis ahí. Entonces, porque no se piensan más las cosas. O es que había que hacer aquello porque convenía y después hay que darle el ungüento político. Ya. Sí, porque además, hablando de Grecia, hay alguna otra frase de esta entrevista de Juncker que también merece ser destacada, ¿no? Cuando dice que Tsipras aún tiene que contar a los griegos que va a incumplir promesas, o que partidos nuevos como Syriza o Podemos, en el caso de España, dice, este nuevo tipo de partidos mira en clave personal, local, micro, de barrio, de municipio, cuando la problemática europea es global. Sí, vale, bien, no, si podemos estar de acuerdo en el enfoque, en el análisis teórico. Otra cosa luego es lo que provoca algún tipo de miradas de esas, ¿eh? En fin. Sí, esto realmente es una de las cosas que yo más claramente he visto dichas sobre este tema nunca. Es decir, el mensaje de este cuál es, oiga, mire, señores de los partidos políticos que hablan en tema nacional, oiga, lo que le pasa al anciano de Atenas o lo que le pasa a la joven del Pireo, oiga, esto no importa. Hombre, sí que importa, pero bueno, a ver, no importa. Lo importante es el conjunto, lo importante es la globalidad. Sí, señor. Cambia Atenas por Zaragoza, cambia el Pireo por... Esto da igual, ¿eh? Es decir, el individuo, la persona, el hombre de la calle, el señor Juan Español, este señor no es importante. O sea, lo importante es la globalidad, lo importante es el sistema bancario, lo importante es el conjunto, lo importante es, entonces, los casos particulares. Por eso, estos partidos políticos, el señor Tsipras de Syriza tiene un problema, y es que, bueno, él prometió lo que quiso prometer, pero evidentemente no va a poder cumplirlo. O sea, es decir, le está diciendo al señor Tsipras, oye, ves haciendo ya un planning de cómo vas a explicar a la gente que, por ejemplo, no vas a poder poner el salario mínimo que querías. Oye, Santiago, y una curiosidad con esto de Juncker y Grecia, y que Tsipras aún tiene que contar a los griegos que va a incumplir promesas y tal. Cuando Juncker dice, las elecciones no cambian tratados, bien, de acuerdo. Otra. Pero ya. Entonces
a ver, ¿para qué votamos? ¿Para asuntos internos exclusivamente o qué pasa con esto? A ver. Esto, Carlas, es demoledor. O sea, yo de verdad nunca estamos proponiendo incumplir compromisos de Estado y cosas de estas, pero el fondo de esta afirmación, ¿a dónde nos lleva? Yo, Carlas, jamás había leído algo por el estilo. Yo no sé si esto, en fin, ya le habían pasado las preguntas o esto ha sido algo que le ha salido de bote pronto y luego se ha arrepentido, no lo sé. Pero esto es lo que tú has dicho, Carlas. Es decir, oiga, señores griegos, señores alemanes, señores franceses, señores españoles, ustedes voten lo que quieran, pero piensen que hay una cosa por encima que se llama Europa. Y sus partidos políticos van a poder hacer lo que quieran, pero luego después en los gobiernos van a tener que pasar censura presupuestaria, por ejemplo. Es decir, esto, de alguna forma, estirando el razonamiento, es exactamente lo que tú has dicho, Carlas. A un nivel nacional, ustedes decidan de qué color van a pintar los bancos del parque. Esto, pues bueno, importa poco, ¿no? Pero realmente aquello que sea importante, que afecte al conjunto y tal, es decir, aquello que importa, oiga, en fin, olvídense de lo que les han dicho, olvídense de todo. Y claro, esto nos vuelve otra vez, Carla, recordarás que ya lo comenté el otro día, aquella frase de Jacques Chirac, del presidente Chirac, sí, que decía que el problema de los partidos políticos está en el que se los creía. Sí, o sea, es decir, lo importante es lo importante y ahora estamos embarcados en un buque que se llama Europa, hay una política monetaria, hay una serie de cosas, oiga, en fin, sí, lo de las pensiones tal, pues sí, la pobreza pues de cada país vale y todo eso pues está muy bien, pero, a ver... Lo cual, insisto, yo jamás hasta ahora lo había leído tan claramente. Sí, sí. Y además dicho por una persona con esta autoridad, ¿no? Sí, claro. No, y además sí, siendo quien es, porque este señor no es un cualquiera. No. Es decir, si existiera el ente Europa, pensemos que este sería su presidente. Sí, Cuidado, sí, claro. O sea, este sería el jefe del Estado de Europa. Luego después podíamos cambiar las funciones, etcétera, etcétera. No, esto aquí no entremos. Pero el equivalente de un ente llamado Estado de Europa, el presidente, sería el señor Juncker. Santiago, a propósito de la entrevista de Juncker, pero también enlazando con la encuesta publicada hoy por el CIS, bueno, tenemos dos argumentos más, uno teórico-político, en palabras del propio Juncker, y otro sociológico a pie de calle, que es el resultado de la encuesta del CIS, que lo de la recuperación, el discurso oficial, digamos que en la vida real se nota más bien poco. 4 de cada 5 españoles cree que la economía sigue igual o peor. Último sondeo del CIS, Juncker dice, en fin, lo dice con absoluta claridad, que con estas tasas de desempleo que tenemos en España, ¿cómo vamos a hablar de final de crisis? Aquí, Carlas, se han instalado dos mensajes que están absolutamente divorciados y que no tienen nada que ver. O sea, a mí me recuerda aquella figura griega que tiene una diosa o no sé qué es, una escultura, que tiene una cara sonriente y otra cara triste. ¿Sabes lo que te digo? Sí. No recuerdo cómo se llama. Es decir, hay un mensaje que es el mensaje del gobierno, de los políticos, tal. La crisis es historia, estamos en el camino a la recuperación. Hoy mismo el señor ministro de Economía diciendo que hasta el 2019 España va a estar creciendo entre un 2,5 y un 3% anual. Es decir, es un mensaje que está ahí, y luego bajas a la calle y te encuentras con una población en riesgo de pobreza del 27%, te encuentras con que en el empleo que se ha creado en enero, atención Carlas, el empleo que se ha creado en enero, a pesar de todas las ventajas para la contratación indefinida, la famosa tarifa plana, el 90% es temporal. Sí. Es decir, hay dos mensajes totalmente divorciados. Totalmente. Entonces, esto, que el mismo presidente de la Comisión Europea reconozca que el problema fundamental de España es el paro y que estemos creciendo y que estemos reduciendo el paro a la velocidad que lo estamos reduciendo y con el tipo de contratos que se están creando, entonces, claro, esto a lo que nos lleva es a una sociedad disociada, a una sociedad en la cual pues hay una parte que estará regular o tirando tal, y otra parte totalmente marginada. O sea, y a esto añádele
qué expectativas o qué esperanzas le puede dar a la gente el votar si hay un ente por encima del gobierno que él elige, que en lo importante le va a decir lo que tiene que hacer. Esta tarde en la primera hora de La Ventana, igual algún oyente, si ha estado siguiendo todo el programa, se acordará, hemos entrevistado a un catedrático de universidad griego que está trabajando en la Universidad Jaume I de Castellón, que han hecho un estudio muy interesante y científico sobre pautas conductuales relacionadas con la corrupción y reacciones fisiológicas. Y cuando le hemos preguntado por Grecia nos ha dicho un poco, o sea, contento con lo que ha hecho Syriza, pero decepcionado con la reacción de Europa. Dice, bueno, ahora será lo que ha hecho la izquierda en los últimos 20 años, hacer lo mismo que la derecha, pero con menos oposición. Y, ojo, me ha parecido un análisis, un retrato así un poco desencantado de lo sucedido, realmente llamativo. Oye, cambiemos el paso, Santiago, que está en marcha donde...